tardes. Vamos a hablar un poquitito de lo que es el SIBO, que son las siglas en inglés de lo que es el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Y me interesa que hablemos de este tema porque sé que se habla mucho de él en las redes sociales, en los medios de comunicación. Hay muchos famosos que de repente aparecieron en los medios a decir que tienen SIBO, entonces hay como toda una paranoia poblacional sobre el SIBO, parece ahora que todos tenemos SIBO, entonces la idea de este video es traer un poco de información por un lado y de claridad en el tema y tranquilidad. Así que bueno, por eso armamos este videito. Espero que lo disfruten. Para hablar de lo que es el SIBO, o sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sobrecrecimiento bacteriano? Bueno, quiere decir que en el intestino delgado hay muchas más bacterias de las que habitualmente debería haber. No les podría decir en qué cantidad, hay distintos números, si uno lee distinta bibliografía. Algunos autores hablan de bacterias por encima de los 10 a la 3 millones, ¿sí? En intestino, o 10 a la 5, pero no hay como un número definido. Entonces, hay más, ¿sí? De las que debería haber habitualmente, y además aparecen en el intestino delgado, que está como más cerca de la boca, bacterias que habitualmente deberían estar en el colon, que es la última parte de nuestro intestino, ¿sí? Es decir, que esas bacterias que deberían estar más alejadas en el organismo empiezan a aparecer en lugares como el intestino delgado que no debería estar allí, ¿sí? Esas bacterias que aparecen en el intestino delgado, bueno, pueden darse por muchas causas, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son, pero lo que generan estas bacterias en las personas que padecen este síndrome es hinchazón abdominal, dolor de panza, diarrea. En casos muy agudos o severos puede haber diarreas, pérdida de peso. Y bueno, las personas comentan que es muy molesto convivir con esto, que prácticamente se acostumbraron a vivir así, muy hinchados, que no les cierran los botones, los jeans, que de repente parece que tengan una panza embarazada, y la verdad que es bastante molesto, ¿sí? Bien. ¿Y por qué acá hago tanto hincapié en que hay que estudiar bien al organismo y no de primera decir que uno tiene SIBO? Porque pueden haber muchas otras causas que puedan estar generando síntomas como los que vimos recién. De hecho, estos síntomas los pueden tener personas celíacas o con intestino irritable. Entonces, a veces los síntomas se solapan y entonces hay que ver bien qué es lo que me está generando ese síntoma. ¿Tengo realmente SIBO o en realidad puedo estar teniendo otra causa que me esté generando estos síntomas? Las causas pueden ser múltiples y esto es importante hablarlo en consultorio con eh, una lista de preguntas detallada, una anamnesis, que es lo que se habla en consultorio, una lista de preguntas donde me examinen a mí todos mis antecedentes de salud, si estuve alguna vez operada de intestino o si me abrieron, digamos, por así decirlo, el abdomen por algún motivo, es decir, si tuve alguna cirugía abdominal, si tengo gastritis. ¿Por qué gastritis? Porque muchas veces hay personas que pueden tener alteraciones en la secreción de ácido clorhídrico, entonces eso influye en el tipo de bacterias que yo tengo. Entonces, bueno, hay personas que quizás toman antiácidos para tratar esta gastritis y al no fabricarse ácido suficiente, hay bacterias que no deberían crecer normalmente y empiezan a crecer, ¿sí? Entonces, también puede haber enfermedad celíaca, situaciones de pancreatitis o estasis, es decir, que el cuerpo esté como quieto. ¿M? Entonces, estas bacterias migran, ¿sí? Vuelven a ese intestino delgado en vez de estar en el colon o en el intestino grueso. También hay situaciones como enfermedades autoinmunes, como una esclerodermia, un lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, que cursan con cierta lentitud, por así decirlo, en términos sencillos, del intestino, del intestino general, de los movimientos del intestino. Entonces, eso también puede generar que haya un aumento de bacterias, de síntomas, ¿sí? Entonces, por eso es importante descartar todo este tipo de situaciones o indagar a ver si existen, ¿no? Por esto es importante hacer todos los estudios complementarios, ya sea ecografías de abdomen, videocolonoscopía, que es ese estudio en donde me introducen una camarita
En el caso de la videocolonoscopia introducen por ano, ¿sí? Entran como por la parte final de nuestro tubo digestivo y se explora a ver cómo está el colon, cómo está el recto, distintas partes de nuestro cuerpo. Y la videoendoscopía se ingresa con una camarita por boca, ¿sí? Es decir, por arriba se empieza a explorar todo lo que es esófago, estómago, duodeno. Entonces es importante que estén estos estudios, que me pidan anticuerpos para enfermedad celíaca, sobre todo si tengo algún familiar de primer grado, mamá, papá, hermanos, algún hijo con enfermedad celíaca, puedo tener síntomas y no estar sabiéndolo. Entonces es importante pedir anticuerpos. Por otro lado, bueno, lo que se sabe hoy en día, que por ahí muchos de ustedes ya consultaron, es que hoy por hoy tenemos el test de aire expirado como una modalidad, como una herramienta que se utiliza hoy en día para diagnosticar SIBO. Es un test que lo que hace es medir la cantidad de hidrógeno que hay en el aire que yo expiro, es decir, en el aire que exhalo, tras la ingesta de un azúcar, ¿sí? A mí me dan para consumir lactulosa o glucosa, que son hidratos de carbono que van a ser fermentados por las bacterias y producen hidrógeno, ¿sí? Entonces, si aumenta ese hidrógeno que yo voy a ir exhalando en ese aire, quiere decir que voy a tener un montón de bacterias más de lo habitual que me están generando ese exceso de hidrógeno. Por otro lado, saber que en nuestro cuerpo el hidrógeno no se produce naturalmente, sino que las bacterias son las encargadas o las responsables de generarlo a través de la fermentación de estos azúcares. Así que si yo tengo una alta cantidad de hidrógeno exhalado, puede ser que esté debiéndose a este exceso de bacterias en el intestino delgado. El estudio, es importante saber que ir con tiempo, dura alrededor de 2-3 horas. ¿Por qué dura tanto? Porque pensemos que esa glucosa o esa lactulosa que consumimos tarda en llegar hasta el intestino. Entonces, bueno, por eso demora tal tiempo. Y lo importante es no interrumpirlo antes. Sé que es molesto, que puede generar síntomas, dolor, malestar, hinchazón, pero es importante tratar de mantenerlo hasta el final. ¿Por qué? Porque se van a ir tomando muestras a lo largo del tiempo, ¿sí? Cada 15 o 20 minutos se toman muestras de aire. Entonces es importante poder continuarlo hasta el final. Hay una serie de pautas que uno tiene que seguir para que el estudio sea correcto, para que esté bien realizado, que esas las vamos a hablar en un próximo video, ¿sí? Pero sobre todo se suspenden un tiempo antes, unos días antes, los antibióticos, los probióticos, si el paciente está tomando, antiácidos como para no generar errores en las pruebas, se tiene que hacer una dieta determinada y 12 horas de ayuno. Pero bueno, espero que esta información te haya servido y que sepas que si tenés alguno de estos síntomas, siempre está bueno consultar con el médico, no pensar que ya inmediatamente, entonces tengo SIBO. ¿Por qué? Porque pueden haber un montón de otras causas que estaría bueno conocerlas. Entonces, consejo, consulta con tu médico si querés el clínico primero y que te derive un gastro para evaluarte y examinarte en forma completa, exhaustiva, y no quedarte con una primera impresión. Así que bueno, en próximos videos vamos a estar hablando un poquito más del tema. Espero que les haya servido y cualquier comentario, consulta, me lo pueden dejar en comentarios. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos prontito. Adiós.